you're watching this, I'm dead. Con estas terribles palabras inicia Gotham Knights, el más reciente videojuego del Caballero de la Noche que busca mostrarnos un lado diferente de su historia, al pasar el protagonismo a la Batifamilia, en una trama que pretende mostrarnos cómo se pasa el legado a una nueva generación de héroes que deberá defender a Ciudad Gótica de una nueva y terrible amenaza. Pero no solo se trata de pasar el manto a unos nuevos héroes, sino de hacerlo a un nuevo estudio, ya que tras la exitosa saga Arkham de Rocksteady Studios, inmersos ahora en el desarrollo de Suicide Squad Kill the Justice League, ahora le toca el turno a Warner Bros. Games Montreal de darnos su propia visión del mundo de Batman en un juego que, pese a las similitudes, trata de ser su propia propuesta con un enfoque diferente. Pero una cosa es la intención, otra es si efectivamente Gotham Knights logra hacer algo que destaque tras el fantástico cierre de trilogía que fue Batman Arkham Knight, por lo que el día de hoy les daré mis impresiones de este juego, para saber si es una buena entrega de una de las licencias más famosas de DC Comics, o si el listón dejado por Rocksteady fue demasiado alto para superar. Antes de comenzar, si te gusta mi contenido, te invito a que sigas mi canal, hagas clic en me gusta, en gracias y compartas en tus redes sociales, ya que me ayudarías a que crezca el canal y a llegar a más personas. Batman ha muerto, y con su ausencia, los criminales de Ciudad Gótica son libres para desatar el caos, iniciando una espiral en ascenso de violencia y crimen que deberá ser detenida por los aprendices y compañeros de Batman, Nightwing, Robin, Red Hood y Batgirl, que, con el apoyo del siempre leal Alfred, deberán investigar el último caso del Caballero de la Noche, uno que les llevará a descubrir a la misteriosa Corte de los Búhos. Gotham Knights es un juego que desde el mero anuncio tuvo un gran peso encima, y es que no solo se trata de una de las licencias más famosas del mundo, como lo es Batman, sino que lo hace luego de la saga Arkham de Rocksteady Studios que, en sus 3 títulos principales, ayudó a revolucionar lo que entendemos como videojuegos basados en licencias, que pasaron de ser productos de mala calidad hechos para ganar dinero fácil a verdaderas producciones que nada tienen que envidiar a los grandes juegos de la industria. A esto hay que añadir que Warner Bros. Games Montreal deseaba poder hacer su propio juego de Batman, ya que, pese a haber desarrollado Batman Arkham Origins, este no dejaba de ser un spin-off del trabajo de Rocksteady Studios que, pese a ser divertido, fue completamente opacado por la trilogía principal de Arkham. Y esto es algo clave de cara a Gotham Knights, un juego que trata de ser su propia propuesta del universo de Batman, pero que, para bien o para mal, lo hace bajo la larga sombra de lo hecho por Rocksteady Studios, específicamente ese glorioso cierre de trilogía que fue Batman Arkham Knight, y que para desgracia de este juego condiciona todo lo que vemos y sentimos de este título. Antes de continuar, les aviso que, aunque no pretendo narrar al detalle qué sucede en la trama, sí hablaré de algunos aspectos del mismo, por lo que si no quieres saber nada de la historia antes de jugar, te recomiendo saltar esta parte del video. Hecho la advertencia, comencemos con lo bueno. La premisa del juego, la muerte de Batman, algo que sucede literalmente al inicio del título, nos da la oportunidad de ver su mundo desde otras perspectivas, algo que se agradece en un personaje con tantas décadas encima y que fuera de los cómics generalmente acapara todo el protagonismo. Y aunque la figura de Batman es una constante en el juego, ya sea por cómo los personajes le recuerdan o cómo pasan el luto que sienten por su muerte, es bueno ver que Gotham Knights se mantiene firme en que los protagonistas de esta historia son la Batifamilia, no el ya archiconocido Caballero de la Noche, teniendo cada uno pequeños momentos que profundizan en sus personajes y que se van desbloqueando a medida que avanzas en la trama y juegas con cada uno. En mi caso particular, esta termina siendo la razón de por qué, pese a los defectos que tiene el juego, que no son pocos, terminé disfrutando mucho Gotham Knights, ya que, después de Batman,
Batgirl es de mis personajes favoritos, y poder tener todo un juego con ella de protagonista es algo que me encantó, y no dudo que a más de uno le pasará lo mismo con Nightwing, Red Hood y Robin. Pero aunque puedes jugar todo el juego solo con un personaje si así deseas, Gotham Knights te da la oportunidad de cambiar de protagonista en cualquier momento desde el campanario, nuestra base de operaciones, con la garantía de que todas las cinemáticas y conversaciones están ajustadas para adaptarse al personaje que hayas elegido. Otro elemento que me gusta es la idea de que la historia transcurre a lo largo de varias noches, única hora del día en que podemos recorrer las calles de Gótica. Esto difiere mucho de Arkham Knight, donde todo sucedía en una única noche de caos antinaturalmente larga, porque ni de broma todo lo que hace Batman en este juego es posible en una sola noche. En Gotham Knights, en cambio, nuestros héroes patrullarán la ciudad en noches típicas de Gótica que, aunque eso implica que hay crímenes y violencia por todos lados, también significa que podemos ver peatones y tráfico en las calles, por lo que podemos ir de techo en techo de la ciudad y encontrarnos de golpe a una persona pidiendo ayuda porque la atacan unos criminales, pudiendo ir en su rescate, cayéndole a golpes a los malos, que nos puede dar pistas para que se revelen en el mapa delitos que podemos enfrentar, algo que recuerda bastante a lo que vemos de los personajes en los cómics. Pero un juego de Batman no sería nada sin sus villanos que, para esta ocasión, nos traen a unos relativamente nuevos, la Corte de los Búhos, que tuvieron su primera aparición en los cómics de Batman apenas en 2011 y que consisten en una sociedad secreta que ha dominado en las sombras a Ciudad Gótica desde su fundación hace varios siglos. La élite de Gótica, reunida en secreto, dominando en las sombras a la ciudad, todo sin que Batman sepa nada de lo que realmente están haciendo, es, en principio, la base para una trama interesante. El problema es que la ejecución queda un poco a deber. El primer problema es que la trama se siente predecible. No entraré en detalles, pero para alguien como yo, que ha visto películas, cómics, series y videojuegos de Batman por años, la mayoría de giros argumentales de Gotham Knights se ven venir casi desde el inicio, por lo que se pierde el factor sorpresa. El segundo problema es que la Corte de los Búhos se siente desaprovechada. Quien haya leído los cómics de Batman reconocerá muchas ideas y conceptos de la historia original, como las máscaras de la corte, sus garras o sus bases, que han sido muy bien adaptados en Gotham Knights. Pero fuera de eso, nunca sentí que mis personajes estuvieran luchando contra una sociedad secreta que controla Ciudad Gótica desde las sombras, ya que falta ese sentido de desventaja, de que toda la ciudad e instituciones estén en tu contra, que causen que los ciudadanos se enemisten contigo, que todo parezca perdido antes del gran giro que logre salvar el día. De hecho, siento que sucede todo lo contrario, ya que, fuera de que Batman ha muerto, la Batifamilia logra enfrentar bastante bien la amenaza de la Corte de los Búhos, logrando incluso ganarse poco a poco tantos aliados como apoyos de las personas en las calles, aunque esto no pasa de comentarios de los NPC. Pero lo que empeora este asunto es que la Corte ni siquiera es el gran enemigo de la historia, ya que la trama no trata de vencer a este grupo, sino de frenar su guerra contra la Liga de las Sombras, que termina acaparando el tercio final del juego, relegando a un segundo plano a la Corte de los Búhos. Y esto me parece lamentable, porque la Liga de las Sombras ya han tenido varias apariciones antes en otros medios, sin ir muy lejos, la saga Arkham. Y darles protagonismo en detrimento de los nuevos villanos me parece un desperdicio. Pero la que considero la falla más importante de la historia es la falta del impacto emocional. Hay que volver a mencionar la saga Arkham para entender a qué me refiero, ya que cada juego que la compone se siente que representa un punto de inflexión en la vida de Batman, un antes y un después donde todo está en juego para salvar el día y donde hay una enorme carga emocional al ver que tanto sacrifica Batman para hacer lo que él considera correcto. La lucha por evitar el escape del Joker del asilo, por evitar los planes de Hugo Strange y por salvar Gótica del espantapájaros.
Todos estos momentos me dejaron con una trama que te involucra genuinamente con el personaje, de una forma que Gotham Knights, sin llegar a ser mala, nunca logra. Pero Gotham Knights no consiste solo en la trama principal, ya que cuenta con misiones secundarias donde deberemos enfrentar a otros villanos de la galería de criminales de Batman, como Harley Quinn, Dr. Freeze y Clayface, en unas misiones bastante entretenidas y variadas, pero que son tan cortas y que en el caso de los dos últimos terminan tan abruptamente que no solo te deja con ganas de más, sino que pareciera que fueron terminadas con algo de prisa. Finalmente, siguiendo el mismo espíritu de la saga Arkham, Gotham Knights está repleto de easter eggs del universo de Batman y DC Comics en general, con varias referencias a personajes como Superman, Wonder Woman, los jóvenes titanes y más. Pero, como ya es constante en este juego, son referencias que se sienten más simples que en Arkham, donde cada juego te invitaba a completar el 100% para descubrir cada secreto, mientras que Gotham Knights no me generó la misma necesidad, fuera de lo necesario para mejorar al personaje. Otro apartado que sufre la constante comparación con la saga Arkham es el jugable, donde Gotham Knights ha tratado de mantener el elemento narrativo de los anteriores juegos de Batman, pero mezclándolo con un árbol de habilidades para mejorar y subir de nivel a tus personajes, armas y armaduras, una gran personalización para darle tu pequeño toque personal a cada héroe y el poder jugar el juego en multijugador. Estos elementos dan la impresión de que Gotham Knights es un juego de servicio, pero nada más lejos de la realidad, al menos al momento de escribir este guión, ya que no hay tienda dentro del juego y menos aún microtransacciones. Pero se nota que esa era la intención original de Gotham Knights, dado lo importante que es recolectar materiales para fabricar y modificar tus armaduras y armas, porque no hacerlo te complica en exceso el juego a medida que tu personaje sube de nivel, ya que la dificultad de los enemigos se ajustará automáticamente. Es como si, luego de ver el fracaso de Marvel's Avengers, los desarrolladores se arrepintieron de hacer Gotham Knights un juego como servicio, lo suficientemente temprano en el desarrollo como para no hacerlo el eje central del juego, pero demasiado tarde para quitarlo sin tener que rehacer todo desde cero, algo que tiene consecuencias a la hora de jugar. Por un lado, tenemos las misiones principales y las misiones contra los villanos, donde está la historia, los mejores niveles, enemigos y batallas propios de un juego inspirado en la saga Arkham, y que de lejos es lo más divertido de toda la experiencia, mientras que por el otro tenemos el mapa abierto, con misiones y recolección de materiales que a la larga se vuelven repetitivos y aburridos. Esto causa que, una vez completadas las historias principales y secundarias, haya poco o nada que motive seguir jugando el resto del juego. Pero aunque estos elementos terminan siendo repetitivos, antes de llegar a los créditos, disfruté bastante poder personalizar a Batgirl, que no negaré que solo jugué con ella. El juego permite subir el personaje hasta nivel 40, con los últimos 10 disponibles solo si juegas a Nueva Partida Plus, por lo que me dedicaba a mejorar sus armas y armaduras para tener el mejor ataque y defensa posible. Pero lo que realmente me gustó fue personalizar sus trajes. Aunque el juego no es completamente libre, ya que limita la cantidad de piezas que podemos cambiar y los colores a unos patrones predeterminados para que siempre tengamos un personaje que se vea bien, permite ajustar suficientes parámetros para poder tener tu propia versión de tu héroe favorito. El siguiente elemento destacable es el mapa abierto, que nos presenta la recreación de Ciudad Gótica más grande hecha en videojuego hasta ahora. Y a diferencia de lo que sucedía con la saga Arkham, aquí hay peatones y tránsito recorriendo sus calles con normalidad, así como delitos que podemos detener repartidos por toda la ciudad. Eso sí, no olviden que este es el mundo de Batman. Aunque hay peatones y tráfico, son relativamente pocos, dado que la ciudad es peligrosa de noche. La experiencia solo se ganará al enfrentar criminales, ya que aunque podemos luchar contra la policía, porque ésta persiga a los justicieros, estos no dan experiencia o materiales, y fuera de acabar con el crimen, buscar coleccionables y algunas actividades de planeo y carreras con la Batimoto,
el juego no ofrece mucho más, así que no esperen encontrarse con la enorme libertad que da un GTA, porque esta jamás fue la intención del juego. Pero lo más importante de todo este apartado es el sistema de combate. No en vano, la saga Arkham logró instaurar uno que fue toda una sensación, siendo incluso la inspiración que tomaría luego Marvel's Spider-Man para su jugabilidad. A simple vista, Gotham Knights parte de la misma idea de la saga Arkham, que consistía en un sistema de atacar con tus puños y patadas para corta distancia, con los batarangs para larga distancia, los gadgets de cada personaje para ataques especiales, para así ir enlazando combos a medida que golpeabas a los enemigos para acumular suficiente efecto para lanzar ataques devastadores en unos combates donde, si era posible, el personaje trataba de ubicarse automáticamente para mantener el ritmo de la pelea. Gotham Knights, en cambio, renuncia a este sistema de combos y animaciones en pos de uno más sencillo, con un botón para ataque a corta distancia, otro a larga distancia, dos para habilidades especiales y otro para esquivar. El problema es que, sin este sistema de combos, el ataque a corta distancia, que acapara la mayoría del tiempo, reduce los combates a un machacabotones. Atacar a larga distancia es difícil si el enemigo no está cerca. A veces cuesta que los ataques especiales funcionen al necesitar presionar dos botones, y para rematar pueden ser interrumpidos por el enemigo. Y esquivar a veces es complicado al no ver bien el indicador de ataque enemigo que te indica que esquives, por el caos del combate que hace difícil ver el indicador, o porque el enemigo está fuera del ángulo de la cámara. No ayuda que los combates contra los jefes más fuertes y villanos del juego pueden reducirse a ser una esponja de daño, donde tener el nivel adecuado y suficiente vida para aguantar los golpes es más importante que la habilidad para atacar y esquivar con precisión. Pero no se confundan, no pretendo decir que el sistema sea injugable, solo que son defectos que están presentes, que denotan que, pese a la apariencia, este es un juego completamente distinto a Arkham Knight, al cual se termina uno acostumbrando y disfrutando sin problemas, para darnos combates divertidos, pero que deja la sensación de que el combate de los juegos de Rocksteady era ligeramente más pulido. Esto lo menciono porque en Arkham Knights había un modo de batalla contra hordas infinitas de enemigos en el Iceberg Launch del Pingüino, y me encantaba porque yo trataba de ver cuánto tiempo lograba sostener un combo, de evitar que me hicieran daño y de alcanzar la máxima puntuación posible antes de finalmente caer ante los enemigos. Gotham Knights, por desgracia, aunque no es mala y divierte a su modo, no me da la misma sensación de satisfacción. El juego también recupera la idea de poder infiltrarse y eliminar desde las sombras a los enemigos, pero de nuevo queda por detrás de la saga Arkham, ya que es muy fácil entrar en combates, pero muy difícil permanecer en sigilo, estando casi siempre todos los niveles diseñados principalmente para luchar, siendo esta la opción más fácil, ya que la mayor parte del juego no penaliza no mantenerse en sigilo. Y aunque el juego tiene un modo multijugador, fuera de decirles que funciona y que permite jugar la historia con otra persona, para nada, porque las cinemáticas solo mostrarán al personaje del anfitrión de la partida, no les puedo comentar mucho, ya que no me importó en absoluto probar este modo. Por el lado amable, puedo garantizarles que se puede jugar Gotham Knights totalmente en solitario sin ningún problema. Como último detalle, algo que sí me gustó fueron un par de cosas de la historia. El primero, que hay momentos donde el juego genuinamente se pone complicado y exige que tengas habilidad y algo de suerte para poder avanzar, aunque no son muchos. Y el segundo, son investigaciones donde, con las pistas enfrente, debes seleccionar las que te permiten dar con la solución correcta, y aunque son pocas, no son complicadas y se resuelven rápido, dan una buena ilusión de que eres un aprendiz del más grande detective del mundo. Otro elemento que ha causado polémica es el apartado visual, para lo cual me gustaría resaltar algo importante. Considerando que Gotham Knights iba a ser un juego intergeneracional, con versiones para PlayStation 4 y Xbox One que fueron canceladas poco antes del lanzamiento, creo que Gotham Knights cumple el estándar mínimo de calidad que podemos esperar de este juego en 2022.
Los personajes y escenarios se ven bien, y al tener ray tracing, tanto el mapa abierto de Ciudad Gótica como los interiores se ven espectaculares al reflejar las luces, algo que se nota más en exteriores en medio de la lluvia, con charcos que reflejan las luces por todos lados, por lo que en ningún momento podemos decir que el juego se vea mal. El problema de Gotham Knights es que no llegó a cumplir el mismo estándar visual que dejó Arkham Knight. Rocksteady, en su momento, prefirió mantenerse trabajando en el Unreal Engine 3, en el cual ya tenían una experiencia consolidada, usando una versión modificada del mismo para hacer un Arkham Knight en donde se tuvo un cuidado obsesivo al detalle en elementos como la lluvia, la suciedad y la iluminación, que fueron configuradas manualmente y que fue reforzada por un apartado artístico y de diseño que dotó de personalidad a su Ciudad Gótica, logrando dar ese acabado visual tan impresionante y realista, incluso a día de hoy, convirtiéndose en un estándar de calidad visual en la octava generación de consolas. Gotham Knights, en cambio, se ve peor, no por una cuestión de gráficos, ya que corre en un Unreal Engine 4, sino porque simplemente no fue hecho con el mismo cuidado de Arkham Knight, causando que esta ciudad gótica, pese a tener peatones y tráfico, se sienta con menos vida al tener menos detalle y personalidad, o que la iluminación, pese a contar con la ayuda del ray tracing, se sienta como un trabajo más automatizado frente a lo logrado por Rocksteady. En esto no ayudó que en su lanzamiento el juego no tuviera modo de rendimiento o fidelidad en consolas, estando limitados a solo 30 cuadros por segundo en PlayStation 5 y Xbox Series, que, para empeorar, no eran estables, habiendo constantes momentos en donde se veían caídas importantes de cuadros por segundo, especialmente en el mapa abierto que, aunque no afectaban la capacidad de jugar, sí eran molestos. Y esto sin olvidar las noticias que he leído de lo innecesariamente exigente y mal optimizado de la versión de PC, aunque esto último no lo puedo asegurar porque yo jugué en PlayStation 5, que, en conjunto, denotan un juego que le faltó un poco más de tiempo de optimización. Claro, ya se lanzó un parche que corrige esto y redujo las caídas de FPS que han pasado de ser constantes y molestas a ser algo puntual que casi no se nota, por lo que el juego ahora se disfruta mucho mejor. Pero esto no quita la sensación de que Gotham Knights se limitó a cumplir el estándar de calidad visual de un juego que originalmente iba a ser intergeneracional, siendo esto lo que le quita brillo frente a Arkham Knight, que no solo sobrepasó su estándar de 2015, sino que fue un referente de calidad para la industria que ha envejecido muy bien en estos 7 años. Gotham Knights es, pese a sus defectos, un juego que yo disfruté bastante, ya que me dio la oportunidad de tener un título de alrededor de 20 a 25 horas entre campaña principal y secundarias, donde pude jugar con Batgirl, en un juego bastante competente en todo lo que se propone. La oportunidad de tener a tu personaje favorito de la Batifamilia, de desarrollarlo y personalizarlo a tu gusto, para luego patrullar las calles de Gótica salvando a sus ciudadanos y deteniendo criminales, tal cual sucede en los cómics, es el mayor logro de este juego. Pero que haya disfrutado esto y esté satisfecho con mi compra no evita que vea el mayor problema de Gotham Knights, que es la mala suerte que tiene de llegar luego del cierre de trilogía que fue Arkham Knight. Puede que sean dos juegos de estudios e intenciones narrativas y jugables diferentes, pero es innegable que ambos tienen demasiadas similitudes para simplemente ignorarlas. Pese a todos los esfuerzos de Warner Bros. Games Montreal de crear su propio juego de Batman diferente a los hechos por Rocksteady, la realidad es que el público midió sus expectativas y, más importante aún, lo que finalmente nos ha ofrecido este juego en base a lo que experimentaron en Arkham Knight, y desde el mismo anuncio compararon ambos títulos para juzgar la calidad de este juego. El resultado fue que Arkham Knight, uno de los mejores juegos de la octava generación de consolas, dejó un listón muy alto, uno que un juego como Gotham Knights, de pretensiones más humildes y resultados más modestos, simplemente no puede llenar.
El juego para nada es malo, y si eres un fan de los cómics de Batman, que piensa que ya se ha contado todo lo posible alrededor de Bruce Wayne, está ansioso de nuevas historias con otros personajes, en un título que transmite muy bien la idea de ser un héroe en Ciudad Gótica, y eres consciente de que no pretende ser igual o mejor que Arkham Knight, este juego es un recomendado inmediato para ti. Si no es el caso, Gotham Knights queda por detrás de la última obra de Rocksteady en historia, jugabilidad y gráficos. Casi nada, ¿verdad? Por lo que te recomiendo esperar a que el juego baje de precio o esté en oferta. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, no olvides dejar algún comentario, hacer clic en me gusta, suscribirte o en la campanita, ya que no solo me interesa saber tu opinión, sino que me ayudarías bastante para hacer crecer el canal y que mis videos lleguen a más personas. Agradeciendo todo tu apoyo, te deseo un buen día y hasta pronto.